hoy nos quedamos, es una manera de decir, ya le voy a explicar por qué, en Arroyo Seco, con su intendente, el doctor Nizar Esper. Nizar, gracias por venir, muchísimas gracias. Por favor, buen día, gracias a ustedes, Andrés, por invitarme. Bueno, ella es una locura, que comenzó como tantas cosas que uno hace en algún momento, piensa, che, lo voy a consultar. Y le mandé un WhatsApp al doctor Nizar, y le digo, Nizar, ¿te animas a hablar de Siria, che? ¿Vos qué sabés? Y Nizar me dijo, sí, claro. Bueno, por eso está acá. Gracias por venir, ¿eh? No, por Porque favor. no es un tema más, es un tema muy complejo. Tema complejo. Bueno, pero vamos a meternos en el tiempo. ¿Cómo comienza todo esto? Esto pasaba hace casi exactamente 3 años en este mismo programa, pero con otra escenografía. Nizar, está bien pronunciado el nombre, Sí, ¿no? está perfecto. Nombre de origen árabe, Sí. que tiene 2 acepciones. Uno es pequeño, porque dice que se lo ponen al más pequeño de la familia, y otra acepción que es mirada. Usted justamente es el más pequeño, Así y su es. historia muy rica al respecto. Así es, así es. ¿Me la cuenta en unos ¿Cómo segundos? no? Si a usted le interesa, Seguro que yo sí. nací en la provincia de Homs, en Siria. A los 6 años, mis padres, cuando yo soy el menor de 5 hermanos varones, a los 6 años mis padres me trajeron a la Argentina. Vinimos a la Argentina. ¿Escapando o por decisión de familia? No, por el tema de guerra, toda la guerra que vienen sucediendo en Medio Oriente, que ya es Sí, sí. de muchísimos años. Empezamos el colegio, yo empecé el primer grado, no sabía hablar el idioma. ¿Se asentaron directamente en Arroyo? En Reconquista, provincia de Santa Fe. Hoy Allá tengo arriba. todos mis hermanos Ajá. en Reconquista, provincia de Santa Fe, mi mamá. Mi padre ha fallecido hace 7 años. Y bueno, empecé el primer grado de la escuela en ese momento sin saber el idioma, como mi otro hermano empezó 3er grado sin saber el idioma, el otro 5º grado. Y gracias a Dios hoy la mayoría somos profesionales, hemos trabajado, tenemos cultura de trabajo, toda la vida hemos trabajado. ¿Volvió a Siria? Volví a Siria en el año 2009. Uy, qué guay. Fui a visitar a mi abuela, a mis primos, a mis tíos. Y bueno, la verdad que fue un recuerdo hermosísimo. Vi un país muy desarrollado, con mucha infraestructura, con un respeto permanente, con una calidad de vida de la gente impresionante. Y lamentablemente ahora nuevamente con estas guerras y todo lo que conocemos que se las producen de afuera, lamentablemente hoy está golpeado nuevamente Siria. ¿Y? La verdad que me sorprendiste, en papito. serio, me quedé helado. Tenía unas canas menos en ese programa, pero la verdad que sí. Ey, la de realidad, buena onda, Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo era para que Pero nos mostráramos el me porqué. sorprendiste. El porqué. La verdad ¿Por qué te invitamos a hablar de Siria? Exactamente. La verdad que cuando se habla de Siria y por ahí los medios no informan la realidad, las grandes potencias no informan la realidad, lo que pasa realmente en ese sector del mundo. Y yo quería tomarme un segundito para darte algunos datos y después vos me preguntás lo que vos quieras, Andrés, para que vean lo que es Siria, ¿no? Yo quiero dejar en claro que yo vivo en este país. A mí este país me dio todo, lo más grande que tengo, que es mi familia, mis hijos, un lugar donde trabajé, donde estudié, donde hoy puedo hablarte, soy intendente de una ciudad. Creo que soy el único intendente en el país que es extranjero, que nació en el extranjero y asumió como intendente en una ciudad, ¿no? Fíjate las posibilidades que te da este país, por eso amo este país. Siria y Argentina para mí están a la par en los sentimientos, en el corazón. Lógicamente viví muchos más años acá que en Siria, pero bueno, yo te quiero leer esto, si vos me permitís, son 2 minutitos. ¿Qué importancia geopolítica tiene Siria en el orden mundial? Por ejemplo, Siria no existe el Banco Central Rothschild. En Siria se han prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos. Vos después me vas a entender por qué pongo esto. Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con ningún organismo internacional, ni con nadie. La familia al-Assad pertenece a la tolerante orientación alawí. Son alawitas, una rama del Islam.
Al-Assad es el presidente de Siria. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, salud, educación y muchas otras cosas. En Siria las mujeres no tienen la obligación de llevar el burka, a pesar de que Siria es un país en el cual tenés el 80% que son musulmanes y el 10% somos cristianos y el otro 10% está dividido en distintas religiones. Está el judío, el católico ortodoxo, distintas ramas, ¿no? Siria es el único país árabe con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas islamistas. Esto no me lo contaron a mí, esto lo viví yo en Siria. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política y social. En otros países árabes la población cristiana no llega al 1% debido al hostigamiento sufrido. Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera, que no la ha querido privatizar bajo ningún punto de vista. Siria tiene una apertura a la sociedad y cultura occidental como ningún otro país árabe. Por ejemplo, yo en el 2009 he visto hoteles, cadena de hoteles Sheraton, Hilton, lo que se te ocurra. O sea, está abierta al mundo. Siria es el único país del mundo que ha admitido refugiados iraquíes. No sé si se acordará la gente de la guerra de Irak. Refugiados iraquíes sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Bashar el-Assad tiene una aprobación extremadamente popular. Ese es otro tema que no lo dicen. La gente, en su mayoría, está a favor del presidente de Siria. Acá lo venden al revés. Cuando te llegan las noticias, el dictador. Vos fijate, en cualquier entrevista, el dictador, el dictador, el dictador. Esto no es así. Te interrumpo ahí porque si uno busca en internet, después yo voy a leer las cosas para que vos las vayas corrigiendo. Bashar al-Assad es el hijo del presidente anterior, que fue el que llevó... Hafez el-Assad era el papá de él. Que llevó a la Siria que vos visitaste en 2009. Siria es el último obstáculo que impide la esclavitud humana, y esto es verdad. Y la creación de un Estado, un gran Estado de Israel. Lamentablemente es así. Mirá que yo tengo amigos israelíes, no tengo ningún problema, pero acá hay poder económico muy grande atrás de Siria. Y te voy a dar un dato que no es menor. Te voy a dar un dato que muy poca gente conoce. Siria al Vaticano le dio 5 papas. 5 papas, ¿cómo? 5 papas fueron sirios. Le dio al Vaticano. Y esto lo puedes buscar donde vos quieras, para que vos veas la apertura que tiene el país sirio con respecto a la situación de lo que es el cristianismo. Yo en el 2009 contaba a mis hermanos, a mis amigos cuando volví, cómo en un bar antes, en la época de mis padres, había un bar que era para, el judío tenía su bar, el judío árabe, el ortodoxo tenía su bar o su restaurante. Cada uno iba a un lugar determinado, no se mezclaban. Yo veía que estaba en Damasco, en Homs, en Latakia, en Tartus, en distintas ciudades muy importantes de Siria, en Alepo, donde convivían todos, estaban todos bajo el mismo manto. O sea que el presidente, que es de una minoría musulmán, como te lo dije, que son los alawitas, sí, tenía el país bajo todo el mismo manto, de distintos tipos de religiones. Y se dice que lo tuvo así a fuerza de presión, bala... No, eso es mentira. Yo viví, estuve 28 días en Siria, he caminado libremente. Lógicamente hay otro tipo de respeto que vos no ves en otro país. Por ejemplo, allá al anciano, al niño, a la mujer, se lo respeta muchísimo. Andrés, te doy un ejemplo claro. Pasa una mujer muy bien vestida, de muy buen porte, delante de 20 personas, de 20 hombres, ninguno se atreve a decirle una palabra fuera de lugar. Y eso es Siria. Hoy es Siria eso, lamentablemente, con toda esta guerra, todas estas cosas que suceden, provocadas desde afuera, porque la famosa primavera árabe que inició en el 2010, tumbaron gobiernos como el de Túnez, como el de Egipto, cambiaron 3 presidentes en Egipto,
tumbaron el gobierno de Gaddafi, tumbaron el gobierno de Irak, fueron tumbando distintos gobiernos. Siria no es esos países árabes. Siria tenía algo muy a favor, que es la gente en su mayoría estaba a favor del presidente de la nación. Escúchame, Nizar, vos sos nativo de la provincia de Homs. En realidad en muchos lados lo van a poder encontrar como Hims. Claro. Pero en realidad se dice Homs, entonces por eso se mezcla, pero es provincia de Homs, bueno, en la ciudad de Tres nací yo. Escúchame, sí. Estas son las últimas fotos de los años, de los últimos 2 años. Ahí la tienen, está cerca. Esto es Homs hoy. Terrible. Yo he caminado por esas calles. Homs, para que vos tengas una idea, Adrián, Andrés, dale. Para que vos tengas una idea, vos fíjate los tanques de guerra. Homs es una de las ciudades más antiguas del mundo, en el cual el comercio nació en Homs y en Alepo. Son las 2 ciudades más castigadas de Siria. Estos son los bombardeos, los famosos bombardeos selectivos aliados. Nizar, ¿reconocer la zona o están muy destruidas? ¿Cómo no, reconozco porque, o sea, no es tampoco tan grande. Claro, ¿lejos de ahí viven tus parientes? 64 kilómetros. 64 kilómetros es como si vos te vas de acá hasta San Nicolás. Es terrible, esto es terrible. Esto es terrible. Bueno, esa mezquita es muy famosa. Vos fijate el bombardeo como ha destruido todas esas casas. Sí, en uno de esos departamentos, sí, por ahí cerquita, porque, o sea, yo la veía desde el balcón a esa mezquita, vivía un primo hermano mío, que ahora no está viviendo más en esa zona. Inclusive he perdido varios familiares, lamentablemente, en esa situación. Mientras seguimos con la foto, sigan con la foto, porque esta es la Homs de hoy, la provincia de Homs, tomada de varias ciudades. Yo te voy leyendo que uno puede encontrar de Siria en internet y vos me corregí. La capital es Damasco. La capital es Damasco, Andrés. Muy bonita y tradicional, pero la ciudad más poblada es Alepo, dice internet. No es así. Damasco tiene 11 millones de habitantes. Muy grande. Es muy grande. Y Alepo no llega a los 4 millones de habitantes. Los idiomas oficiales son el árabe y el siríaco. No, el idioma oficial es el árabe, sí, y allá la cultura de Siria, o sea, los chicos desde que van a preescolar hasta que terminan los estudios terciarios o universitarios, tienen 2 idiomas oficiales, que es el francés y el inglés, obligatorio, lo tienen, para que vos veas la preparación cultural que tienen. Te voy a dar otro dato que te va a sorprender. El único país del mundo que se habla el idioma original de Jesucristo se llama República Árabe Siria, que es el arameo. En Siria se habla todavía el arameo, que es el idioma original de Jesucristo. Eso te iba a decir, que hay ciertos reductos en los cuales se hablan en distintos dialectos o lenguas antiguas o cercanas de acuerdo a la frontera y a los momentos de la historia.